Pequeña introducción de cómo te iniciaste a la cinematografía. Pues cuando tenía 18, 19 años, es a la edad que uno tiene que decidir qué quiere hacer en la vida, que es una decisión un poco rara, precipitada. Y considerando las diferentes opciones, me cruzó por la mente ser director de cine. Me pareció muy atractivo desde el principio. Entré a comunicación en lugar de una escuela de cine porque tampoco tenía tanta determinación todavía. Y en comunicación, en la carrera, empecé a filmar cortos y empecé a ver que sí era una posibilidad real y que no era malo haciéndolo, y así fue que empecé. Es tu segunda película. Segunda película, sí. Hablando de la película, Después de Lucía, el tema de la película, ¿verdad? Ahí das un mensaje social. ¿Por qué hacer una película con este tema? Yo hago películas sobre cosas que me atraen e interesan de manera personal y con un enfoque completamente subjetivo, y no pretendo realmente dar mensajes o lecciones o abordar temas con trascendencia social. Simplemente las cosas que me preocupan de manera natural son relevantes socialmente y a veces merecen la pena ser tratadas en el cine. Y claro, el tema de la violencia entre adolescentes y la violencia que se ve en las escuelas y en la sociedad en general me parece que vale la pena ser tratado. Y además la manera en que los adolescentes viven y qué hábitos tienen. Sí, creo que son temas que se prestan para material cinematográfico. Sí, es una película que se puede adaptar a la juventud, tanto latinoamericana como a nivel mundial, porque es un problema que se da también en las escuelas, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido la reacción de los jóvenes que han visto la película en México o en los otros países que la han visto? Pues es interesante porque hay jóvenes que cuando ven la película al principio se ríen y lo toman como juego, y al final lo entienden la gravedad que tiene. O sea, al principio se ven reflejados y les parece que es un juego, y al final ven que el tema puede llegar a consecuencias graves. Otros prefieren pensar que la película está muy alejada de la realidad y que las consecuencias que se muestran son exageradas, pero bueno, sobran casos que prueban lo contrario, desgraciadamente. Porque es un tema que se puede dar muy a menudo, a veces, ¿verdad? Y que pasa del mismo modo en casi cualquier país, y sin importar el nivel socioeconómico también, en diferentes escuelas. En la película estás enmarcando la relación entre padre e hija. ¿Cuál es tu objetivo Pues me interesa entender las relaciones humanas entre seres queridos cuando tienen que enfrentar conflictos que los apartan, y entonces, a pesar de que se quieren, no siempre salen bien librados de estos retos que la vida les presenta. Y bueno, pues eso es muy real. Has tocado un tema muy importante, las relaciones familiares, los sentimientos entre familia, el problema de la violencia. Si crees que tu película puede ser un material para discutirlo entre la juventud. Sí, definitivamente la película pone temas sobre la mesa que son relevantes para la audiencia joven, y en las escuelas han solicitado ver la película o han acudido en grupos, tanto en Francia como en México, que es donde se ha distribuido en mayor escala, con más copias, la película, y ha sido muy discutida en entornos y ámbitos estudiantiles. ¿Y qué expectativas tienes del público, tanto mexicano, que ya lo ha visto, como del público sueco? ¿Porque has tenido la oportunidad ya de encontrar el público sueco? Sí, pues es interesante que la reacción es casi la misma en todos lados. Desde la primera proyección en Cannes
hasta la proyección de ayer en Suecia y lo que ha sucedido en México, es casi igual en todos lados, porque creo que la película está hecha de una manera en la que se puede relacionar cualquiera, es muy universal, no está filmada de un modo que la vuelva local. Y el problema que tratan, los problemas también son muy universales. El final de la película fue un adulto que se hace cargo de finalizar o de creer finalizar la película. ¿Qué pensabas cuando lo hiciste? Pues no veo otra manera, no veo otro final para la película, tenía que terminar así. Por varias razones, creo que la violencia siempre trae más violencia y también pues el personaje desde que se presenta en la primera escena es impulsivo y le cuesta controlar su temperamento, especialmente en combinación con el tema del luto y la depresión que está viviendo. Entonces, pues al final de la película, cuando cree que perdió aún más de lo que ya había perdido, pierde también la cabeza y comete este acto violento contra un chico muy joven. Y también la venganza es una fantasía, algo que con lo que todos hemos a veces jugado, fantaseado. ¿Y tienes algunos proyectos nuevos para...? Sí, estoy escribiendo y estoy en la postproducción también de una película que se titulará A los ojos y saldrá el siguiente año. En cuanto al financiamiento, ¿cómo lo has logrado para realizar tus producciones? Porque me imagino que no es fácil en México. No, es más fácil cuando haces cine de género, abiertamente comercial. Con lo que yo hago, que es más personal, no es del todo fácil. Y la estrategia ha sido filmar las películas con menos dinero, con los menos recursos posibles, en lugar de batallar. A veces hay directores que pasan años juntando el dinero para hacer una película. Para mí era más importante hacer la película ahora, era el momento de hacerla, entonces la filmé con poco dinero. ¿Y los actores, cómo los has encontrado? ¿Qué proceso? Yo no hago casting, un proceso de casting convencional. El grupo de adolescentes que sale en la película es un grupo de amigos, realmente un grupo. Escogí a la chica, a la protagonista y a sus amigos, y creo que por eso funciona más o menos bien la química que hay entre ellos y el nivel de naturalidad que se presenta en la película. No es mérito mío, el mérito está en haberlos escogido, pero ellos ya funcionan de esa manera. Y el resto de los actores, los adultos, son gente con mucha trayectoria, actores muy profesionales. Entonces la combinación también es interesante. ¿Y cuánto duró la producción, o sea, todo el proceso de filmación y cortes? Sí, el rodaje duró unas 6 semanas, edité un mes, refilmé muchas cosas. En general, en 9 o 10 semanas, todo el proceso. Y luego edité un mes más y se estrenó en Cannes. Acabé de filmar en febrero, de filmar en febrero y se estrenó en mayo en Cannes, fue muy rápido. ¿Y la película va a ser presentada en algunos festivales en Latinoamérica? Va a estar en Cuba, en La Habana, en diciembre, y no sé en qué otros festivales. En Mar del Plata está ahora, o acaba de estar, y comercialmente sé que se estrena en Brasil, por ejemplo. ¿Y qué te parece el Festival de Cine de Estocolmo? Pues es la segunda vez que vengo y he vuelto porque me gusta mucho tanto la ciudad como el festival, y también porque los organizadores vieron la película en Cannes y les gustó mucho y fueron desde ahí muy
insistentes, mostraron interés en que yo viniera y entonces es recíproco el gusto de estar aquí y estoy contento. Y tu película está en competencia, Sí. es en la competencia, entonces... Vamos a ver qué pasa. Sí, ¿te quedas hasta...? Sí, me voy, ¿Hasta entonces? me voy terminado el festival, sí. Me quedo hasta que termina, porque de aquí me voy a Suiza, a otro festival. Es muy difícil para los jóvenes entrar al mundo del cine. ¿Hay algún apoyo por parte del Estado? Es fácil o difícil como cualquier otra cosa. Si uno se propone ser arquitecto, construir un edificio debe ser complicadísimo, o ser doctor debe ser bien difícil llegar al punto en el que haces una cirugía, ¿no? Y es algo más importante que hacer películas. Entonces, creo que este es un trabajo que llama más la atención, pero no es más fácil o difícil que el resto. Y es muy importante abordarse los temas de los jóvenes, mostrar la realidad que viven los jóvenes. Sí, en la película no hay una presencia de autoridades, de adultos. Y sí, como bien señalas, la película no es solo sobre la violencia que se vive entre ellos, es sobre quiénes son realmente, cuáles son sus hábitos, cómo se relacionan entre sí. Y casi nunca los adolescentes tienen una voz auténtica en los medios, casi siempre es una voz pues trillada, que parte de estereotipos, poco fiel a lo que son. Entonces también este esfuerzo de trabajar con un grupo de no actores, de chicos, de adolescentes que realmente tienen la edad que representa en la película, tenía que ver con esa exploración de quiénes son realmente. Sí, es un tema importante porque yo estuve trabajando con jóvenes y siempre discutíamos este problema de violencia entre los jóvenes en las escuelas y en los niveles bajos, digamos, en la primaria, que se llama, y también en los niveles de secundaria. Sí, pasa a todos niveles. Sí. Desde los 5 años ya empieza a haber casos de bullying y que todos están controlados. Ahora también está en la naturaleza humana. Lo curioso es cómo ha escalado el problema y cómo se ha vuelto una manera de violencia sistemática y cómo las redes sociales han empeorado todo. Bueno, mucha suerte con Gracias. el festival. Vamos a ver qué pasa el sábado, quién es el que sale premiado con el caballo de bronce del Festival de Estocolmo. Y te deseo mucha suerte en los proyectos futuros y gracias por darme la entrevista. No, gracias por el interés, ya nos volveremos a ver. Sí, bueno, Muchas gracias. gracias. Y